1 de septiembre de 1939, día en que inicia el evento más sangriento y violento que la humanidad haya tenido la desgracia de presenciar. Un evento que afectó a todas las esferas de la vida. Este evento tan desastroso que le costó la vida a cerca de 55 millones de personas, se trata de la Segunda Guerra Mundial. La guerra se ha dividido en 6 fases, las cuales comprenden distintos periodos históricos que abarcan distintos acontecimientos de importancia en el curso de la guerra. Fases de la guerra. Primera fase. Alemania inicia su expansión con los ataques a Polonia, apoyada por la Unión Soviética. Las tropas alemanas y soviéticas enviadas al ataque eran similares en número, aproximadamente 3 millones de efectivos. Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania. La Unión Soviética y Alemania ocupan parte de Polonia. Inglaterra y Francia reciben la declaración de guerra por parte del ejército alemán. En noviembre de 1939, Rusia declara la guerra contra Finlandia, iniciándose la guerra ruso-finesa. En 1940, Alemania ocupa Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Noruega para controlar el Mar del Norte. Francia perdió una gran parte de su territorio, y lo que había logrado defenderlo perdió con el nuevo gobierno, que se sometió a Alemania con la intención de unirse a quien sería el vencedor en ese conflicto. Alemania ataca a Inglaterra con fuego aéreo en sitios clave para el ejército y la población civil. Por ambos lados fueron bombardeadas ciudades importantes, ya que Inglaterra también contaba con una gran fuerza aérea. Hitler retiró su atención de los ingleses por enviar apoyo a las fuerzas fascistas de Mussolini para invadir Libia y Etiopía en África. Estados Unidos decide otorgar apoyo económico a Inglaterra y en julio se une a la Fuerza Aérea Británica e inicia los ataques aéreos en lugares estratégicos. Segunda fase. En junio de 1941, Alemania rompe el Tratado de No Agresión Germano-Soviético atacando a la Unión Soviética con la intención de que, al derrotar a los soviéticos, Japón dominaría el Pacífico, evitando así la defensa de los intereses de Estados Unidos en Europa. Los alemanes ocupan el territorio soviético tras una batalla que duró varios meses, pero debido a las bajas temperaturas en este país en la temporada invernal, los alemanes no resistieron y se debilitaron física y moralmente. Hitler no pudo tomar la Plaza Roja de Moscú por la derrota que sufrieron en Stalingrado. Las fuerzas japonesas esperaban que Estados Unidos les declarara la guerra. El ejército japonés había desarrollado una estrategia militar basada en realizar ataques rápidos en las islas que les permitieron formar un cinturón defensivo. El 7 de diciembre de 1941, aeronaves japonesas bombardearon la base militar más grande de los Estados Unidos, Pearl Harbor. Estados Unidos declara la guerra a Japón y se suma a los aliados. México se involucra en la guerra, con el resto de los países latinoamericanos con excepción de Argentina. Tercera fase. Estados Unidos y sus aliados definieron su estrategia en diciembre de 1941, con el objetivo principal de la derrota del ejército alemán. Gran Bretaña solo tenía capacidad militar para combatir en Europa, por lo que las acciones contra Japón serían responsabilidad de los Estados Unidos. La Unión Soviética solicita apoyo para una contraofensiva. Estados Unidos considera que la mejor estrategia es reunir tropas en Inglaterra y desde allí atacar el noreste de Europa. Hitler decide en 1942 invadir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por el sur de Leningrado. El ejército estadounidense continuó la batalla contra Japón en el Pacífico, logrando algunos avances en el sureste. En julio de 1942, Mussolini es expulsado de Italia. Tropas estadounidenses, británicas y canadienses desembarcan en Sicilia y vencen a la última resistencia del eje el 17 de agosto. Cuarta fase. Alemania sufrió una contundente derrota en la batalla de Stalingrado. El único territorio dañado de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue Pearl Harbor. En julio de 1944, los soviéticos logran someter al ejército alemán. Oficiales y civiles alemanes deciden que la única forma de dar fin a la guerra es la eliminación de Hitler,
por lo que planean su muerte con la colocación de una bomba en su cuartel general. Hitler solo sufrió algunas heridas. En agosto, Francia es liberada por las fuerzas de la Francia Libre, la Resistencia y las tropas estadounidenses. Los soviéticos toman Belgrado en octubre e implantan en Yugoslavia un gobierno comunista presidido por Tito. Asimismo, debilitan al ejército alemán, liberando parte de su país. Más tarde se dan las liberaciones de Grecia, Indochina e Indonesia. Las tropas aliadas invaden Italia y los estadounidenses destruyen una gran flota japonesa en el Océano Pacífico. Quinta fase. En 1944, en el mes de diciembre, los alemanes lanzan nuevas ofensivas, pero la superioridad aérea de los aliados los hizo fracasar. En febrero de 1945, en la ciudad de Yalta, se llevó a cabo una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, el primer ministro británico, Winston Churchill, y el máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Joseph Stalin. En esta reunión se rediseñó la estrategia militar armada y se trataron diversos asuntos políticos referentes al futuro de las relaciones internacionales una vez que finalizara la contienda. El tema más importante era la destrucción del militarismo alemán y el nacionalismo, así como el restablecimiento de la paz. Sexta fase. El ejército soviético logra apoderarse de Berlín el 2 de mayo de 1945. Hitler y sus colaboradores más cercanos se suicidan en el interior de un refugio. El ejército alemán firma su rendición días después. Los alemanes también se rindieron en Italia, donde Mussolini ya había sido fusilado por fuerzas guerrilleras. Japón hacía uso de los kamikazes sobre blancos de los aliados. Franklin Roosevelt inicia la aplicación de la política del buen vecino. Los aliados solicitaron al ejército japonés su rendición. Japón no accede y el 6 de agosto de 1945 es lanzado sobre Hiroshima la primera bomba atómica, conocida como Little Boy. Días después, el día 9, una segunda bomba atómica, llamada Fat Man, es lanzada sobre la ciudad de Nagasaki. El 8 de septiembre, Japón es ocupado por los norteamericanos. Los japoneses se rindieron, dando fin a la Segunda Guerra Mundial. Durante los 6 años que duró la guerra, se pudo apreciar la utilización de los avances tecnológicos en el armamento. La Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia la fabricación de una gran cantidad de instrumentos apoyados en el avance de la tecnología. Tecnología. Los avances tecnológicos durante el siglo XX se sucedieron de manera acelerada. La comunicación, el transporte, la difusión de educación y las inversiones en investigación contribuyeron al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Debido a los conflictos bélicos internacionales, la computación electrónica cobró un gran impulso, ya que hubo muchos adelantos asociados a la investigación y el desarrollo militar. Durante la década de 1930, aparecen instrumentos como el radiotelescopio, que tenía como objetivo detectar las señales de radio que vinieran del exterior, el cañón 88 de origen alemán, que fue utilizado en la Primera Guerra Mundial y modificado más adelante, y el submarino alemán tipo 7C. Posteriormente, en 1941, se utilizó el radar sonar o ASDIC y muchos otros adelantos que favorecieron que la carrera armamentista hiciera uso de las nuevas tecnologías. La tecnología en materia de armamento para la Primera y Segunda Guerra Mundial también contribuyó a los adelantos tecnológicos en la comunicación. Como consecuencia, las distancias se acortaron y permitió tener noticias de los acontecimientos que se suscitaban simultáneamente en otras partes del mundo. Cultura. Gracias a las aportaciones de los hermanos Louis y Auguste Lumière, químicos franceses que inventaron el cinematógrafo y la placa fotográfica en colores, se inicia la llamada fábrica de los sueños, el cine. Poco después, el sonido se asocia a las películas, lo que facilitó que se desarrollaran las modas tanto en la música como en la pintura y en el vestir, influenciando y cambiando las manifestaciones culturales del momento. Los avances en materia de psicología, biología, física, entre otras, permitieron apreciar la realidad desde una perspectiva distinta a la visual, y abrieron nuevos campos de interpretación y representación en todas las áreas: pintura, literatura, danza, etc.
La velocidad a la que se desarrollaron las comunicaciones a principios del siglo XX facilitaron el intercambio de ideas y expresiones culturales a nivel mundial y otorgaron a la rapidez y al tiempo una nueva dimensión que demandaba de apreciaciones mucho más aceleradas. Los efectos de esta modernización vertiginosa son percibidos sobre todo en los centros urbanos, y ante este panorama, la comunidad artística buscó una nueva propuesta para un mundo diferente, que enfrentara el orden establecido y la realidad a través de los sentimientos. Estas posturas dieron origen a distintos movimientos artísticos. Arte, expresionismo. Sus primeros exponentes son el noruego Edvard Munch y el belga James Ensor. El movimiento expresionista progresó principalmente en Alemania. En el arte, el expresionismo se entiende como una acentuación o deformación de la realidad para conseguir expresar adecuadamente los valores que se pretende poner en evidencia. Surrealismo o superrealismo es un movimiento que se da tanto en la pintura como en la literatura y que surge en Francia en la década de 1920. Su precursor en la literatura es André Breton. El surrealismo no tenía como fin la consecución de nuevas creaciones artísticas, sino el proponer nuevas acciones y herramientas para ver el mundo. Los principales representantes de la pintura surrealista son Max Ernst, Yves Tanguy, René Magritte, Marc Chagall, Juan Miró y Salvador Dalí. El surrealismo se extendió desde 1924 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Cubismo surgió a principios del siglo XX, desarrollada entre 1907 y 1914, encabezada por Pablo Picasso, George Braque y Juan Gris. Es una tendencia esencial que da pie al resto de las vanguardias europeas del siglo XX. Es el movimiento más significativo y trascendente de la historia de la pintura occidental desde el Renacimiento. El concepto de belleza y las nuevas formas de observar la naturaleza se conciben por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies de forma tan radical que llegó a conmocionar el mundo artístico. Pretende representar de manera simultánea todas las formas posibles de ver una figura. En esta corriente se utilizan los colores ceniza, el blanco y el negro, los cuales ayudan a la reconstrucción del cuadro. Fauvismo o fauvismo. Tiene como principio la construcción del espacio pictórico a través de colores puros, exaltando los contrastes cromáticos. Se basa en conferencias y tratados de los colores, los primarios, los secundarios y por último los complementarios. Esta corriente busca la fuerza expresiva del color, aplicando colores distintos a los que pueden verse en la realidad. La conferencia de Potsdam se efectuó inmediatamente después de la rendición de Alemania. En esta se acordó: 1. Alemania se dividiría en 4 sectores. Los norteamericanos ocuparían el sur, los franceses el noreste, los ingleses el sureste y los soviéticos el este y el centro. 2. El desarme y desmilitarización total de Alemania. 3. La disolución del partido nazi. 4. El pago de Alemania a las naciones aliadas por los daños causados durante la guerra. 5. La devolución a Polonia de la salida al mar y el puerto de Danzig, así como la Prusia Oriental. Conferencia de Nuremberg. Los aliados se reunieron en 1945 con la finalidad de integrar un tribunal internacional que enjuiciara a los responsables alemanes por crímenes de guerra. Conferencia de Moscú. La Conferencia de Moscú, celebrada en diciembre de 1945, aunque no logró resolver los problemas diplomáticos entre las naciones vencedoras, pudo fijar el procedimiento a seguir para redactar los tratados de paz. Se acordó la creación de gobiernos democráticos en Corea y se aprobó el establecimiento de una nación unificada y un gobierno democrático en China, el cual puso fin a la guerra civil que asolaba ese país. Un asunto de gran trascendencia fue la decisión de crear una comisión para el control de la energía atómica, a cargo de la nueva organización internacional que habría de establecerse en sustitución a la fracasada Sociedad de Naciones. Conferencia de París. Celebrada en 1946 en 2 ocasiones, la primera entre el 28 de abril y el 16 de mayo, y la otra del 15 de junio al 12 de julio, convocándose en esta última fecha la Conferencia de Paz. Entre los meses de octubre y diciembre,
establecieron la fecha definitiva para la firma de los tratados de paz con Italia, Finlandia y con los 3 países balcánicos, Hungría, Bulgaria y Rumania, que se llevó a cabo en París el 10 de febrero del año siguiente. El tratado con Austria no se firmaría hasta 1955, después de 10 años de ocupación de las 4 potencias vencedoras. La solución del problema alemán fue eludida y no se alcanzó ningún acuerdo, y si a ello se suma el hecho de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no firmó ningún tratado de paz con Japón, se puede llegar a la conclusión de que la Segunda Guerra Mundial no tuvo un final diplomático.